En el presente video vamos a resolver ejercicios de aplicación relacionados con el teorema de Pitágoras. Vamos a leer el siguiente enunciado para aplicar este importante concepto. Observa los siguientes triángulos, luego establece si la igualdad correspondiente es verdadera o falsa. Entonces vamos a empezar con este primer triángulo, teniendo en cuenta que la fórmula del teorema de Pitágoras es hipotenusa al cuadrado igual a cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. En este caso, para este primer triángulo, la hipotenusa corresponde a la letra R minúscula. Entonces, pues, esta designación o este reemplazo, pues, está correcto. Vamos a ver. Igual al cateto opuesto, en este caso, el cateto opuesto es la letra T. Entonces, el reemplazo está apropiado. ¿Sí? Vamos entonces a poner este símbolo que implica que la fórmula del teorema de Pitágoras está correctamente reemplazada. Ahora, para la letra S, cateto adyacente elevado a la 2, también está correctamente reemplazada en el teorema de Pitágoras. Lo único que puede quizás ser diferente es la ubicación. Primero, en nuestra fórmula pues aparece primero el cateto opuesto. Sin embargo, como se trata de una suma, pues el orden, ¿sí?, de los sumandos pues no va a alterar el resultado. Vamos a ver entonces el siguiente triángulo, el triángulo número 2. Entonces, para encontrar el cateto opuesto, entonces aquí me están indicando de que debo de encontrar el cateto opuesto, ¿sí? Entonces, para esto, pues vamos a despejar el cateto opuesto de la fórmula del teorema de Pitágoras, la cual pues me queda organizada de esta forma. Cateto opuesto va a ser igual a hipotenusa al cuadrado menos cateto adyacente al cuadrado. Entonces, vemos que en esta operación, en el despeje de la respectiva fórmula, pues encontramos un símbolo o un signo menos, ¿sí? Por tanto, digamos que esta fórmula no corresponde pues a este triángulo o no corresponde con el propósito que se quiere encontrar allí, que es el del cateto opuesto. Entonces, esta igualdad pues sería falsa, ¿sí? Entonces, para nuestro primer triángulo, esta igualdad es verdadera, y para nuestro segundo triángulo, esta igualdad es falsa. Pues porque, como vemos, al despejar la fórmula, pues nos queda un menos acá, ¿sí? Lo que no tenemos para este segundo triángulo. Entonces, vemos que esta igualdad sería falsa. Ahora vamos a ver para un siguiente triángulo. Vamos a ponerle aquí otra línea para completar ese símbolo igual. Bueno, entonces aquí requieren hallar un cateto adyacente, ¿sí? Entonces, el mismo despeje, ¿sí?, el mismo procedimiento para despejar el teorema de Pitágoras y encontrar el cateto adyacente, pues es similar al que ustedes observan aquí, el que estoy señalando. Es similar para hallar el cateto opuesto. Entonces, cateto adyacente, ¿sí?, va a ser igual a cateto adyacente al cuadrado será igual a hipotenusa al cuadrado menos el cateto opuesto al cuadrado. Y entonces observemos cómo podemos organizar estos valores A, B y C en la respectiva forma. Entonces, el cateto adyacente es C, está correctamente reemplazado, ¿sí? La hipotenusa sería
la letra A, la cual está correctamente reemplazada, y por último la letra B, que sería el cateto opuesto, que está correctamente reemplazado en nuestra fórmula. Y vemos que aquí se cuenta con una raíz cuadrada. En los ejercicios previos nos hemos dado cuenta que al finalizar el ejercicio, este exponente a la 2 pasa al otro lado de la igualdad como una raíz cuadrada. Podemos decir entonces que esta igualdad para hallar el cateto adyacente es verdadera, ya que corresponde a lo que hemos explicado sobre el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a ver esta última fórmula. Vamos a hacer la comparación con este último triángulo y vamos a determinar entonces que la igualdad sea verdadera o falsa. Entonces, aquí encontramos un ángulo de 90 grados, ¿sí? Es decir, si organizamos nuestro triángulo de tal forma que pueda compararse con los anteriores, con el primero y con el segundo, podemos también encontrar un triángulo rectángulo. Entonces, la hipotenusa va a corresponder a la letra Z y los catetos serán X y Y. Por tanto, esta igualdad corresponde efectivamente también al teorema de Pitágoras, ¿sí? Y nuestro triángulo, ¿sí? La igualdad de este triángulo va a ser verdadera, pues para hallar sus respectivos lados. Entonces de esta forma pues terminamos este primer ejercicio de aplicación para comprender mucho mejor, para profundizar mucho mejor este concepto del teorema de Pitágoras. Vamos a leer el siguiente enunciado. Dice: completa las medidas en los casos en los que es posible calcularlas. Luego responde. Entonces tenemos 5 preguntas, ¿sí?, en las cuales debemos de hallar un lado en particular del triángulo rectángulo que nos están mostrando en la parte izquierda de nuestra pantalla. Entonces vamos a empezar. Si AB es igual a 3 y BC es igual a 4, entonces sea a qué va a ser igual. Entonces asignemos el valor de esos lados. La longitud de A a B es 3 y la longitud de B a C es 4. Aquí hay un detalle muy importante que debemos de tener en cuenta, que la hipotenusa es más grande que cualquiera de los dos catetos. Cuando eso sucede, no es posible encontrar el valor restante, ya que nos daría una raíz cuadrada negativa, la cual pues no existe, ¿sí?, o no es posible hallarla dentro de los números reales. Vemos que al reemplazar los respectivos números en nuestra fórmula, encontramos lo siguiente. El número 3 lo vamos a ubicar en el lugar de la hipotenusa y el cateto adyacente. El número 4 pues en su respectivo lugar. Ahora vamos a hacer la operación en la calculadora y podemos evidenciar el correspondiente resultado. Entonces escribimos raíz cuadrada, ahora el número 3 elevado a la 2 menos 4 elevado a la 2 y vamos a dar igual para comprobar qué sucede. Entonces la calculadora nos arroja un error matemático, ¿sí? Entonces significa que este primer ejercicio que ustedes observan aquí en pantalla pues no es posible calcularlo, dado que la hipotenusa tiene un valor mayor a uno de sus catetos. Entonces vamos a continuar resolviendo los siguientes. Para este ejercicio entonces hemos reemplazado los respectivos valores en el triángulo. CB
es el valor de 6. Ahora, AB es igual a 8. Por lo tanto, debemos de hallar el valor de AC. En otras palabras, hallar el cateto opuesto, como lo establecimos previamente para este anterior ejercicio. Entonces, hacemos la sustitución correspondiente a la sustitución correcta. Hipotenusa es 8, cateto adyacente es 6, solamente pues nos queda efectuar la operación en la calculadora. Entonces borramos el resultado anterior, escribimos raíz cuadrada 8 elevado a la 2 menos 6 elevado a la 2. Vamos a dar igual y bueno, se me presenta este valor simplificado del que pues ya habíamos hablado previamente. Y si queremos encontrar pues una cifra más precisa en números decimales, entonces vamos a oprimir este botón. Entonces me da 5.29. Entonces en este caso pues sí fue posible calcular el valor que nos estaban pidiendo y pues lo anotamos allí. Vamos a mirar el siguiente. Para el siguiente ejercicio entonces nos dan los valores AC, que es 10 de AC, tiene un valor de 10, de BAC, que es nuestro cateto adyacente, tiene un valor de 4, entonces debemos hallar la longitud AB, es decir, la hipotenusa. Hacemos el respectivo reemplazo en la fórmula del teorema de Pitágoras y como hemos visto previamente, para hallar la hipotenusa pues se debe de anotar, escribir un signo más. Ahora pues usemos la calculadora para hacer la operación. Entonces escribimos raíz cuadrada de 10 elevado a la 2 más 4 elevado a la 2. Y va a ser igual a, pasamos a decimal, 10.77. Para este ejercicio entonces hemos ubicado los respectivos valores en el triángulo. Raíz de 3, ¿cierto? Es la distancia AC, nuestro cateto opuesto. Ahora la distancia BC, que es el cateto adyacente. Lo sustituimos en la respectiva fórmula del teorema de Pitágoras. Acá recordemos, aplicamos propiedades de la potenciación. Una raíz cuadrada se puede eliminar con un exponente a la 2 y resolvemos pues utilizando calculadora. Vamos a ver este último. Vamos a ver si es posible nuevamente calcular este ejercicio. Por último, hemos ubicado los valores de AB, que es raíz de 8, de A a B, raíz de 8, nuestra hipotenusa, de A a C, que también es de raíz de 8, para poder encontrar el valor que falta, el cateto adyacente, el valor de C a B. Entonces hacemos la sustitución, la cual nos queda de esta forma. Podemos hacerlo detalladamente y repetir todo el proceso de acuerdo pues a las propiedades de la potenciación que ya hemos aplicado. Sin embargo, para agilizar un poco los pasos, pues escribimos también raíz de 8, lo elevamos al cuadrado. Espero pues vayan siguiendo los pasos en casa para hacer las respectivas operaciones. Vamos a dar igual y nos da 0. Entonces, por lo que esas dimensiones que nos están dando allí no corresponden pues a un triángulo rectángulo, ¿sí? Y en este caso pues no es posible hallarlo, ¿sí?, de esta forma. Bueno, entonces de esta manera pues terminamos el primer video correspondiente a los problemas de aplicación del teorema de Pitágoras. Eso es todo en cuanto a este video. Muchas gracias.